Shalom. Bienvenidos a una nueva parashá aquí en Casa de Oración Mesiánica. Nuestro deseo es construir una biblioteca completa de estudio bíblico en español, reuniendo todas las parashot de la Torá, las haftarot, las lecturas de la Brit Hadashah y muchos otros estudios que ayuden a más personas a conocer la palabra del Eterno. Si este contenido bendice tu vida, te invitamos a compartirlo. De esa manera, más personas podrán escuchar, aprender y acercarse al estudio de las Escrituras. Y ahora, abramos juntos la Torá. La Parashá Koraj comienza con uno de los momentos más tensos de todo, el libro de Bamidbar. Pero para comprender correctamente esta historia, necesitamos detenernos por un momento y observar el contexto. El Koraj no era un hombre cualquiera, no era un enemigo de Israel, no era un extranjero, no era un idólatra. Koraj era levita, era hijo de Yitzhar, nieto de Kehat y descendiente de Leví. Además, era familiar cercano de Moshe y de Aarón. Ya tenía una posición importante dentro del pueblo. Ya tenía responsabilidades. Ya tenía privilegios. Ya servía cerca del Mishkan. Y precisamente por eso, lo que ocurre en esta parashá resulta tan impactante. Porque la rebelión no surge desde afuera, surge desde dentro. Para comprender mejor lo que está ocurriendo en esta parashá, debemos detenernos por un momento y observar quién era Koraj. El Koraj no era un hombre cualquiera, no era un extranjero, no era un enemigo de Israel, no era un idólatra. Koraj pertenecía a la tribu de Leví y descendía de una familia que había sido apartada para servir al Eterno. Era familiar cercano de Moshe y de Aarón. Ya tenía responsabilidades importantes. Ya tenía una posición de honor dentro del pueblo. Y precisamente por eso esta historia resulta tan impactante. Porque la rebelión no surge desde afuera, surge desde dentro. Muchas veces imaginamos que los mayores peligros para el pueblo del Eterno vienen de enemigos externos. Pero en numerosas ocasiones las Escrituras muestran algo diferente. Los desafíos más difíciles suelen surgir cerca de las cosas sagradas. Y aquí encontramos otro detalle importante. El Mishkan era el centro de la vida de Israel. No era solamente una tienda en medio del desierto. Era el lugar donde la presencia del Eterno habitaba en medio de su pueblo. Era allí donde se ofrecían los sacrificios. Era allí donde servían los sacerdotes y los levitas. Era allí donde el pueblo buscaba dirección. Era allí donde el Eterno hablaba con Moshe. Por eso, estar cerca del Mishkan significaba estar cerca del centro de la vida espiritual de la nación. Y cuando una persona está cerca del centro, también puede tener influencia. Y aquí encontramos una reflexión muy actual. Vivimos en una generación donde muchas personas miden el valor de alguien por su influencia, por la cantidad de seguidores, por su posición, por sus recursos, por su fama. Pero las Escrituras nos enseñan algo diferente. La autoridad espiritual no se compra. La autoridad espiritual no se hereda automáticamente. La autoridad espiritual no se obtiene por popularidad. La autoridad espiritual es concedida por el Eterno. Abraham fue bendecido con riquezas. Isaac fue bendecido con abundancia. Jacob prosperó grandemente. David llegó a poseer enormes recursos. La riqueza en sí misma no era el problema. El problema aparece cuando el ser humano comienza a creer que aquello que posee le da derecho a ocupar un lugar que el Eterno no le ha entregado. Y eso es exactamente lo que comienza a manifestarse en esta parashá. Koraj ya tenía una función, pero deseaba algo más. Y muy pronto veremos que no estaba solo, porque alrededor de él comenzaron a reunirse hombres importantes, influyentes y respetados por toda la congregación de Israel. Y es precisamente allí donde la historia comienza a tomar un rumbo peligroso. La Torá nos dice que Koraj no se presentó solo. Junto a él se levantaron 250 hombres de Israel. Pero no eran hombres comunes. La Escritura los describe como jefes de la congregación.
Hombres escogidos, hombres de reputación, hombres conocidos dentro del pueblo. Y aquí debemos detenernos por un momento para imaginar aquella escena, porque muchas veces leemos estos versículos rápidamente y no percibimos lo impresionante que debió haber sido aquel momento. Pensemos por un instante. 250 líderes de Israel, cada uno con su incensario en las manos, el fuego preparado, el Ketoret listo para ser ofrecido, la nube de incienso elevándose delante de todos. Seguramente era una escena impactante, visualmente impresionante. Tal vez algunos habían preparado cuidadosamente aquel momento. Tal vez se habían presentado con sus mejores vestiduras. Tal vez estaban convencidos de que aquel sería el día en que demostrarían que tenían razón. Humanamente hablando, parecía una demostración de fuerza, parecía una demostración de unidad, parecía una demostración de autoridad. Pero existe una diferencia muy importante entre lo que impresiona a los hombres y lo que agrada al Eterno. Porque el problema nunca fue el incienso. El Ketoret era santo. El problema nunca fue el incensario. El problema era algo mucho más profundo. ¿Quién había autorizado aquel acto? ¿Quién había establecido aquel servicio? ¿Quién había dado aquella responsabilidad? Y aquí encontramos una enseñanza que sigue siendo relevante hasta nuestros días. Muchas veces las personas son impresionadas por las apariencias, por los números, por la popularidad, por la influencia, por el prestigio, por la cantidad de personas que apoyan una causa. Sin embargo, la verdad del Eterno no se determina por mayoría. La verdad del Eterno sigue siendo verdad, aunque solamente unos pocos permanezcan en ella. Aquella mañana cientos de ojos observaban los incensarios, observaban a los líderes, observaban la multitud, observaban la fuerza del movimiento que Koraj había logrado reunir. Pero el Eterno estaba observando algo completamente diferente: el corazón, las motivaciones, las intenciones. Porque una causa puede parecer correcta externamente y, aún así, estar completamente equivocada delante del Eterno. Y aquí aparece una pregunta que también debemos hacernos nosotros. Cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, ¿qué es lo que más influye sobre nosotros? ¿La opinión de la mayoría? ¿La presión del grupo? ¿La influencia de personas admiradas? ¿O aquello que el Eterno ya ha revelado en su palabra? Porque muy pronto veremos que no todos los presentes tomaron la misma decisión. Algunos siguieron a Koraj, pero otros eligieron un camino diferente. Y aquí llegamos a una de las preguntas más importantes de esta parashá. ¿Hacia dónde estaban mirando las personas? Porque aquello que observamos suele influir en las decisiones que tomamos. Imaginemos nuevamente aquella escena. Por un lado estaba Koraj, un hombre conocido, un hombre respetado, un hombre que pertenecía a una familia importante dentro de Israel. Junto a él estaban 250 líderes reconocidos por la congregación. Todo parecía indicar que la razón estaba de su lado. Pero al mismo tiempo también estaban Moshe y Aarón, los mismos hombres que habían guiado al pueblo fuera de Egipto, los mismos hombres a través de quienes el Eterno había realizado señales extraordinarias, los mismos hombres que habían recibido las instrucciones para el servicio del Mishkan. Y en medio de aquella tensión, cada persona tenía que decidir hacia dónde mirar. Porque toda decisión comienza primero con una mirada. Aquello que admiramos termina influyendo sobre nosotros. Aquello que escuchamos constantemente termina moldeando nuestros pensamientos. Aquello que permitimos entrar en el corazón termina afectando nuestras decisiones. Por eso esta parashá no trata solamente de Koraj. También trata de aquellos que tuvieron que decidir a quién escuchar. Tal vez algunos pensaron, Koraj es una buena persona. Tal vez otros pensaron, muchos líderes importantes lo están apoyando. Tal vez algunos sintieron la presión de seguir a la multitud. Pero hubo personas que comprendieron algo fundamental.
La pregunta no era solamente quién estaba hablando. La pregunta era si aquello que se estaba diciendo estaba de acuerdo con la voluntad del Eterno. Y esa misma pregunta continúa siendo necesaria en nuestros días. Vivimos rodeados de opiniones, rodeados de voces, rodeados de influencias. Pero el pueblo del Eterno necesita desarrollar discernimiento, porque una persona puede ser carismática, puede ser inteligente, puede ser admirada, puede ser respetada y aún así estar equivocada. Por eso conocer la palabra del Eterno es tan importante. Cuando llega el momento de elegir entre dos caminos, la Escritura se convierte en lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Y esa capacidad de discernir marcará la diferencia entre quienes siguieron a Koraj y quienes decidieron permanecer fieles al Eterno. Y precisamente aquí encontramos una de las enseñanzas más importantes de toda esta parashá. Cómo lograron algunas personas elegir correctamente. Cómo lograron no dejarse arrastrar por la multitud. Cómo lograron discernir que el camino de Koraj no era el correcto. La respuesta parece encontrarse en algo muy sencillo. Ellos conocían al Eterno. Conocían sus instrucciones. Conocían aquello que Él ya había revelado. Durante años habían visto funcionar el Mishkan. Sabían que nada de lo que ocurría allí era producto de la imaginación humana. Todo había sido establecido por el Eterno. Los sacrificios, las ofrendas, las vestiduras, los tiempos, las funciones, las responsabilidades. Todo había sido determinado por Él. El sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo cuando quería. Entraba cuando el Eterno lo ordenaba. No ofrecía lo que consideraba mejor. Ofrecía aquello que el Eterno había establecido. No servía según sus preferencias personales. Servía según las instrucciones recibidas. Por eso, cuando apareció una propuesta que cuestionaba aquello que el Eterno ya había definido, algunos comprendieron que había algo que no estaba bien. Y esta enseñanza sigue siendo muy actual. Muchas veces las personas toman decisiones solamente porque confían en alguien, porque lo admiran, porque lo respetan, porque tienen una buena relación con esa persona. Pero cuando hablamos de las cosas sagradas, existe una autoridad que está por encima de cualquier ser humano. La autoridad del Eterno. La pregunta correcta no es solamente ¿quién lo dijo? La pregunta correcta es ¿está de acuerdo con lo que el Eterno ha revelado? Y por eso el estudio de las Escrituras es tan importante. Porque cuando conocemos la palabra del Eterno, desarrollamos discernimiento. Aprendemos a reconocer aquello que viene de Él. Aprendemos a distinguir entre la verdad y la apariencia de verdad. Aprendemos a tomar decisiones con sabiduría. Y este es precisamente uno de los propósitos de este canal. Estudiar la Torá, estudiar los profetas, estudiar la Brit Hadashah, estudiar las fiestas bíblicas, las bendiciones, el Shabbat, las raíces hebreas de la fe. Porque cuanto más conocemos la palabra del Eterno, mejor preparados estaremos para tomar decisiones correctas cuando llegue el momento de elegir entre dos caminos. Y en la historia de Koraj, muy pronto llegaría el momento de esa elección. Y entonces llegamos a uno de los momentos más solemnes de toda esta parashá. Porque antes del juicio vino la advertencia. Antes de la sentencia vino la misericordia. Antes de la destrucción vino una oportunidad para decidir. El Eterno le ordenó a Moshe que hablara al pueblo. Y el mensaje fue claro. Debían apartarse de las tiendas de Koraj, Datán y Abiram. Aquella era una decisión urgente. No era un momento para permanecer indecisos. No era un momento para observar desde lejos. No era un momento para intentar quedar bien con ambos lados. Era el momento de elegir. Y este principio aparece repetidamente en toda la Escritura. El Eterno siempre presenta una elección delante del ser humano. Desde el jardín del Edén, pasando por los días de Noah, por los tiempos de los profetas, y más adelante en la Torá encontramos aquellas palabras tan conocidas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida.
Coray había hecho su elección. Datán había hecho su elección. Abiram había hecho su elección. Los 250 líderes habían hecho su elección. Pero todavía había muchas personas que necesitaban decidir qué camino seguir. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. La neutralidad no siempre es una opción. Existen momentos en los que permanecer demasiado cerca del error también puede traer consecuencias. Por eso el Eterno llama a su pueblo a apartarse, a tomar posición, a decidir correctamente. Y esto tiene una profunda aplicación para nuestras vidas. Muchas veces las personas esperan demasiado para tomar decisiones espirituales. Piensan que habrá tiempo más adelante. Piensan que podrán decidir después. Piensan que podrán acercarse al Eterno cuando sea más conveniente. Pero las Escrituras nos enseñan que cuando el Eterno llama, debemos responder. Cuando el Eterno advierte, debemos escuchar. Cuando el Eterno muestra el camino, debemos caminar por él. Y existe también una conexión muy interesante con los tiempos finales. Porque antes del juicio siempre encontramos un llamado. Antes de la corrección, encontramos una advertencia. Antes de que una puerta se cierre, el Eterno ofrece una oportunidad para entrar. Ese ha sido su carácter desde el principio. Misericordioso, paciente, compasivo, pero también justo. Por eso, en aquella mañana en el desierto, algunos se alejaron de las tiendas de Coray. Y esa decisión cambió completamente su destino. Porque a veces, una sola decisión correcta puede transformar toda una vida. Y llegamos ahora a una de las partes más hermosas de toda esta parashá. Porque cuando las personas recuerdan la historia de Coray, normalmente recuerdan la rebelión, recuerdan la tierra abriéndose, recuerdan el juicio, recuerdan a los 250 hombres con sus incensarios. Pero existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido: los hijos de Coray. Y este detalle es extraordinario, porque ellos tuvieron una elección. Podían seguir el camino de su padre. Podían dejarse llevar por la presión familiar. Podían permanecer junto a la rebelión. Podían pensar que la lealtad a la familia estaba por encima de todo. Pero decidieron otra cosa. Decidieron permanecer del lado del Eterno. Y esa decisión cambió completamente su historia, porque las Escrituras nos muestran algo maravilloso. La rebeldía de Coray no se convirtió en el destino de sus hijos. Ellos escogieron un camino diferente, y siglos después encontramos sus nombres asociados con algunos de los salmos más hermosos de toda la Biblia. ¡Qué contraste tan impresionante! Mientras Coray es recordado por una rebelión, sus descendientes son recordados por la adoración. Mientras Coray quiso ocupar una posición, sus hijos aprendieron a buscar la presencia del Eterno. Mientras Coray buscó elevarse, sus descendientes aprendieron a exaltar al Eterno. Y aquí encontramos una enseñanza llena de esperanza. No estamos obligados a repetir los errores de quienes vinieron antes que nosotros. No importa cuál haya sido la historia de nuestra familia. No importa cuáles hayan sido los errores de generaciones anteriores. Cada persona tiene la oportunidad de elegir. Cada persona puede decidir qué camino seguir. Y precisamente esa es una de las grandes enseñanzas de esta parashá. La vida está llena de decisiones. Coray tomó una decisión. Los 250 líderes tomaron una decisión. El pueblo tuvo que tomar una decisión. Y los hijos de Coray también tuvieron que tomar una decisión. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Sobre qué fundamento estamos construyendo nuestras decisiones? Por eso estudiamos la Torá. Por eso estudiamos los profetas. Por eso estudiamos la Brit Hadashah. Porque conocer la palabra del Eterno nos ayuda a reconocer su voz cuando llega el momento de elegir. Y quizás esa sea la gran enseñanza que nos deja la parashá Coray. No todos siguieron a Coray. Hubo personas que eligieron permanecer fieles. Hubo personas que escucharon la voz del Eterno. Hubo personas que escogieron el camino correcto.
Que el Eterno nos conceda sabiduría para discernir, valor para permanecer firmes y un corazón dispuesto a obedecer su voluntad. Shalom.